Entonces, después de esta introducción, de esta charla motivacional, les quiero dar la bienvenida. Ya, muchas gracias por asistir. Tenemos 93 personas, wow, mucha gente. ¿Ya? Así que quiero que me cuenten de dónde son primero, de qué parte están conectados, conectadas. Y eso, cuéntenme de dónde son por mientras para comenzar la clase. ¿Ya? Así que voy a poner por mientras la siguiente diapositiva para subir una historia, por mientras ustedes me van contando. ¿Ya? Ahí para... No, espérense. De Arica, de Vallenar, de todos lados de Rancagua. Súper. Ya. Entonces, vamos a comenzar ya con la clase. Darles la bienvenida. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por la buena onda, por compartir en la dinámica. Ya, de verdad que se agradece bastante porque mucha gente participó. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Estoy acá subiendo la historia para la... Ahí está, ok. Ya. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Creo que nunca me han llegado tantos mensajes por una clase, así que fue muy bacán eso. Y nada, pues, agradecer la preferencia siempre. Y recordemos que estas clases, ahora para la gente que ya está conectada, ¿cierto? Están en un contexto de los repasos teóricos que estuvimos haciendo durante el inicio de este mes, ¿ya? Entonces, estas clases que hicimos son pagadas, ¿ya? Y son de la misma modalidad de lo que vamos a ver ahora, ¿ya? La diferencia es que estas clases fueron extensas, y fue cada día por cada materia, ¿ya? De hecho, el viernes química común, después hicimos el lunes biología común, etcétera, ¿ya? Entonces fue bastante exhaustivo todo, de hecho, la de química duró como 2 horas y media, la de biología duró como 3, fueron muy largas, ¿ya? Entonces, es la misma dinámica, pero con toda la otra materia que entra en la prueba. Entonces, lo que no alcanzamos a ver, porque estábamos muertos y muertas ya como a las 10 de la noche, lo hicimos en este conchito, esta instancia, y lo aproveché de hacer gratuito para que la gente que no pueda acceder a esta parte pagada, por lo menos pueda tener esta parte gratuita y salvar ahí o reforzar estos dos ejes que nos quedaron, ¿ya? Así que, de verdad, y si quieren acceder, ya, por ejemplo, a química común, biología común, me pueden hablar por interno porque las clases están grabadas, ¿ya? Entonces ustedes me dicen, profe, quiero acceder hasta a química común, por ejemplo, son solo 5 luquitas, a mí me transfieren las 5 luquitas y yo les comparto el Classroom ahí para que accedan con todo el PPT y la grabación, ¿ya? Y ahí están los 4 planes, con química, biología, tanto común como mención. Bueno, y aparte de eso, durante todo el semestre nosotros estuvimos en el Pre-Express repasando la materia en profundidad, ¿ya? También química común y biología común, química mención y biología mención, así que si quieren ya acceder como a cosas más puntuales, pueden acceder a esto, que obviamente el precio es un poquito más elevado ahí, pero me pueden hablar por interno y está toda la información en mi página, www.clasesjorgeolivares.com. Ahí encuentran todo para la pestañita de Pre-Express, y aparece toda la información, los planes, las clases, los calendarios. Ahora estamos todavía con biología común y química común, los otros dos ya terminaron, y estamos viendo en biología lo último la materia y química full ejercitación, ¿ya? Así que vamos a comenzar a hablar de los gases, ya que de hecho es el nuevo tema que se incorporó este año. Así que vamos a hablar distintas cositas, ¿ya? Respecto a esto, a los estados o fases de la materia, ¿ya? Corresponden a estas distintas, por así decirlo, presentaciones que tenemos, que son principalmente 3, ¿ya? En el caso de la materia y el ejemplo clásico del agua, ¿cierto? Tenemos la fase líquida, la fase sólida y la fase gaseosa, ¿verdad? Hoy día lo que vamos a ver va a ser en la parte de química, vamos a ver gases, todo lo que es gases, ¿ya? Y en la parte de biología vamos a ver todo lo que es poblaciones y termodinámica, ¿ya? Que está relacionado con la parte de energía, de las pirámides, las ramas tróficas, o sea, todo lo que son las ramas tróficas, más que nada, ¿ya? Eso vamos a ver. Entonces, vamos a ver como la parte de ecología en biología, que viene después, y ahora estamos viendo la parte de gases en química. Entonces, lo primero importante acá a considerar son el tema de los cambios de fase, ¿cierto? Así que esto es como muy básico, pero para la gente que no lo sabe bien, acá tenemos las distintas fases, ya, solidificación del líquido a sólido,
sólido a gas, sublimación y así el resto. Y acá básicamente la diferencia que tienen estas fases, como ustedes vieron en el colegio cuando recién empezaron a ver ciencia, ¿cierto? Es cómo están las moléculas. En el caso de los sólidos, tenemos generalmente una estructura súper compacta, generalmente tenemos estructuras cristalinas, ¿ya? En donde las interacciones son súper fuertes entre las moléculas, y eso hace que se genere este estado sólido, o fase sólida. En el líquido tenemos la constante formación y rompimiento de ciertas interacciones. Por ejemplo, en el caso del agua líquida, se están formando y rompiendo puentes de hidrógeno, y eso permite esta estructura fluida. Y finalmente en el gas prácticamente todas las partículas están dispersas, ¿ya? Y prácticamente no hay interacción entre las moléculas del gas, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué cosa importante tenemos que considerar a la hora de estudiar los gases? ¿Ya? Y acá tenemos las distintas variables que son súper importantes, ¿ya? Y acá voy a ser muy enfático en el tema de las unidades, porque es lo que más pregunta, ¿ya? Primero, la temperatura, ¿ya? Entonces, ¿alguien me puede decir qué cosa representa la temperatura? Así como palabras muy simples. ¿O qué podemos decir respecto a la temperatura? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una masa se encuentra a tal temperatura? ¿Qué pasa con las moléculas? ¿Alguien sabe por ahí? Claro, tenemos, según la teoría cinética molecular, lo que plantea es que hay una alta energía cinética, y en este caso tiene mucha relación con la vibración, ¿ya? Y el movimiento de las moléculas. Entonces, mayor temperatura quiere decir que las moléculas están en el fondo vibrando, están vibrando alto, no, se están como moviendo más, ¿cierto? Y eso se traduce en una temperatura mayor. Entonces, principalmente tenemos dos escalas que se ocupan para la temperatura: la escala de grados Celsius y la escala de grados Kelvin, ¿verdad? Entonces la Celsius es la típica, ¿cierto? Y Kelvin es la que se ocupa en las ecuaciones de gases, generalmente. Eso es súper importante, ¿ya? Así que ustedes les pueden dar la temperatura en grados Celsius, pero van a tener que utilizar la temperatura en grados Kelvin, ¿ya? Así que es súper importante eso. ¿Y cómo es la relación? ¿Alguien sabe? Los grados Kelvin son igual a los grados Celsius más... Más 273. Exacto, más 273, o a veces le ponen 273,15. Ya, pero generalmente para términos de PDT es 273. Así que simplemente tienen que sumar ahí el 273 y estamos ok, ¿ya? Así que así de simple. Después tenemos los moles, que este concepto igual lo vimos en el caso de la parte de estiquiometría de química. ¿Alguien sabe qué son los moles? Bueno, ahí está, pero ¿alguien lo explica en palabras simples? O sea, no lo voy a transmitir por YouTube, voy a subir la clase después a YouTube. Lo que pasa es que hoy tendré que hacerlo, pero está completo ya está completo. Hay gente esperando, hay gente que quiere entrar o no. O sea, no me han llegado, a ver, déjame si me llegan muchos mensajes. Pucha, es que en realidad, y como ya empezamos, no me ha llegado mensajes de la gente que quiere. Yo creo que estamos como justito, porque de hecho estábamos como en 95, 99, así que voy a subir después la clase a YouTube. Así que, pucha, lamentablemente quizás quedan un par de personitas afuera, pero no me han hablado. Así que, al parecer, no estamos así como justo, ¿ya? Así que voy a subir después la clase a YouTube. Y mi canal es Clase Jorge Oliván. Súper original, ¿ya? Entonces, claro, es el número de moléculas o cantidad de moléculas, ¿ya? Que en este caso representa un número, ¿ya? Y cuando tenemos un mol, ¿a cuánto equivale el número? ¿Alguien sabe? ¿Un mol? ¿A cuánta cantidad de algo? ¿A? 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. 6,022 por 10 elevado a 23 unidades, ¿ya? Mi YouTube se llama Clases Jorge Olivares, ¿ya? Así tal cual. Es YouTube, Clases Jorge Olivares, y le va a salir el canal al tiro. Entonces, un mol equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 unidades. Y esto puede ser de lo que sea. Yo siempre hago el ejemplo, la gente que lleva mis clases sabe, de de las docenas. O sea, si yo tengo una docena de huevos, tengo 12 huevos, ¿verdad? Entonces, la palabra docena equivale a 12 cosas. Una docena de huevos, una docena de palta, una docena de panes, de lo que sea. Y en este caso, un mol equivale a ese número, que es un número muy grande que se abrevia en notación científica. Ya ese 10 elevado a 23 hace referencia a cuántos ceros tengo después, ¿ya? Así que es un número muy grande que representa cantidad o número de moléculas o de cosas que se tienen que contar en grandes cantidades, obviamente. Ya, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo en este caso, ¿cierto? Y el volumen generalmente va a estar representado en litros, ¿ya? Así que es súper importante ocupar
siempre el volumen en litros, ¿ya? Después tenemos la presión, que generalmente va a estar en la atmósfera. Ahí no hay mucho cambio respecto a veces juego a los pascales, pero en realidad no, como que yo casi siempre he visto las últimas preguntas en atmósfera, ¿ya? Entonces la presión, principalmente en la atmósfera, y sería eso, ¿ya? Entonces, para ir un poquito más rápido, voy a ir a la siguiente diapositiva para contarles más o menos las cosas importantes respecto a los gases. Entonces, existe una teoría cinética de los gases, ya de su comportamiento, que nos permite predecir ciertas cosas, ¿cierto? Y calcular después algunas de estas variables que vimos anteriormente. Entonces, en este caso, ¿qué dice la teoría cinética de los gases? Principalmente dice que las sustancias están constituidas por moléculas pequeñísimas que están a gran distancia. ¿Ya? Si se fijan, de hecho, estas moléculas prácticamente no están interactuando entre sí, ¿ya? De repente chocan, pero no están generando interacciones que las mantengan unidas, ¿verdad? Interacciones intermoleculares. Entonces, en este caso, como acá dice la segunda parte, las moléculas de un gas son totalmente independientes una de las otras, de modo que no existe atracción intermolecular alguna, ¿ya? Eso, en la realidad, ¿ustedes creen que es así o no? ¿Creen que efectivamente puede ser así? ¿Por qué? Recuerden que esta es una teoría, ¿ya? Esta teoría nos permite explicar cómo funciona el tema de los gases a nivel molecular. Pero ¿ustedes creen que sea así o no? ¿Que efectivamente no interactúan nada? No, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, lo que tienen que considerar acá es que cuando veamos estas teorías, ¿ya? La cinética, y después veamos las leyes de los gases ideales, ¿ya? Esa ley de los gases ideales asume cosas, y de hecho por eso se llama gases ideales, ¿ya? Son gases que se comportan de forma ideal. Es como, por ejemplo, cuando una profe dice así como, me gustaría tener un estudiante ideal. Un estudiante ideal sería uno así que se porta siempre bien, que no hace nada, entre comillas, ¿cierto? Como viendo desde la perspectiva clásica, ¿ya? Que se porta bien y todo, ¿ya? Pero en la realidad tenemos de todo. No todos son así, prácticamente nadie es así. Así que es lo mismo acá con el tema de los gases, ¿ya? En este caso, esto sirve para simplificar básicamente los cálculos matemáticos que hay que hacer, ¿ya? Y permite, en el fondo, tener una representación matemática simple de lo que vendría siendo el comportamiento de los gases. Pero en realidad no ocurre así y después hay que hacer algunos ajustes, pero esto es química, es como químico-física de universidad, así que esa parte no la van a preguntar, no se preocupen, ¿ya? Entonces, lo que asume esta teoría también, y la ley de los gases, es que las moléculas son totalmente independientes, cosa que en la realidad obviamente no ocurre así, ¿ya? También se encuentra que se encuentran en movimiento continuo, en forma desordenada, ¿ya? Y en este caso chocan entre sí y con las paredes del recipiente. Además de esto, se refiere a que los choques son elásticos, por lo que no hay pérdida ni ganancia de energía cinética. Eso también no es completamente cierto, pero es lo que se asume en esta teoría. Y la energía cinética media es directamente proporcional a la temperatura, que es lo que contamos anteriormente respecto al movimiento de las partículas. Entonces, eso es lo que, en el fondo, va a asumir la teoría de los gases y la teoría cinética de los gases, y ahora vamos con algunas cositas más específicas, ¿ya? Entonces, otra cosa importante es cómo es el comportamiento de los gases bajo distintas situaciones, ¿ya? Y en este caso vamos a hablar de las transformaciones gaseosas, ¿ya? Es decir, cómo van variando en este caso, los distintos parámetros que vimos anteriormente, volumen, presión, etcétera, cómo van variando según ciertas cosillas que vamos a ver a continuación. Entonces, la transformación gaseosa número 1 es la isotérmica, ¿ya? Entonces acá una forma de aprendérselo fácil es que la palabra iso, ¿ya? Es como igual, ¿ya? Entonces isotérmico es como igual temperatura, es decir, que a medida que está ocurriendo este proceso, la temperatura se mantiene constante, ¿ya? Entonces si se fijan acá, la temperatura se mantiene constante porque la llamita está siempre igual. Entonces, ¿qué pasa en este contexto si yo, por ejemplo, voy a variar, en este caso, o sea, mantengo constante la temperatura, ¿ya? Y se varía solamente el volumen y la presión. Si se fijan, estos dos van variando de esta forma, ¿ya? ¿Qué significa esa curva hacia abajo? ¿Cómo yo puedo leer eso? Que son inversamente proporcionales. Exactamente, que son inversamente proporcionales. Entonces, ahí en ese caso, en ese contexto, el volumen con la presión son inversamente proporcionales. Es decir, si uno aumenta, el otro disminuye. Así de simple, ¿ya? Después tenemos la isobárica, que en este caso vendría siendo cuando la presión se mantiene constante, ¿ya? Y en este caso se mantiene la temperatura, o sea, perdón, la presión se mantiene constante y se varía la temperatura y el volumen, ¿ya?
Y finalmente tenemos la isocórica, ya en donde el volumen es constante y varía solamente la temperatura y la presión. Entonces, esos son los contextos y acá tenemos todos los gráficos posibles que les podrían preguntar, ¿ya? Entonces, ¿cómo van variando cada cosa? Aquí están en estos gráficos que ustedes pueden identificar. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo tengo presión acá arriba y tengo temperatura, manteniendo todos los otros parámetros constantes, voy a tener que son directamente proporcionales, ¿ya? Y esa ley es la ley de Gay-Lussac, ¿ya? Después, como contamos hace un ratito, cuando yo varío la presión y el volumen, en este caso con todo lo otro constante, que sería la temperatura y los moles, ya que son los otros parámetros que hay que ver, en este caso es inversamente proporcional, ¿ya? Después, si yo varío el volumen con la temperatura, ¿ya? Y en este caso lo que se mantiene constante sería la presión y los moles, son directamente proporcionales. Y finalmente, si varío el volumen y los moles, en este caso a presión y temperatura constante, son directamente proporcionales, ¿ya? Entonces, en realidad, lo único que tienen que aprenderse acá es el que no cumple la linealidad, que sería la ley de Boyle. Entonces, si se fijan, solamente la ley de Boyle es inversamente proporcional, cuando yo varío presión y volumen, ¿ya? Ahí les voy a explicar después qué es R, ¿ya? Un ratito más. Entonces, en el caso de Boyle, ¿ya? Que es en este caso cuando yo varío presión y volumen a temperatura y moles constantes, solamente en ese caso, en toda esta ley de los gases ideales, voy a tener una curva inversamente proporcional. Entonces, si se aprenden esa, van a cachar la otra, porque en el fondo, solamente en ese contexto ocurre esta variación inversa. En cambio, en todas las otras, si se fijan, son siempre lineales. Así que se aprenden una y por descarte se aprenden las otras, ¿ya? Miren qué conveniente, ¿o no? Yo me aprendí muchas cosas por descarte. Es súper bueno hacer eso, ¿ya? En vez de estar como aprendiéndose 4 cosas, aprenden una, ¿ya? Súper importante. Así que eso, ¿se entendió la idea o no? ¿Cómo van variando las cosas, etcétera? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora o vamos ok con la clase? ¿Se entendió todo? Profe, yo me confundí un poco eso de, no entendí que nos teníamos que como aprender por descarte. Que en el fondo, si tú te fijas, las relaciones matemáticas van a ser distintas dependiendo de cómo es el tipo de gráfico. Entonces, si te fijas, el gráfico 1, el 3 y el 4 son el mismo gráfico, que son lineales. O sea que estas dos variables van, mientras una aumenta, la otra aumenta. Pero solamente la 2 tiene esta forma inversa. ¿Ven que va para abajo? Entonces, si tú te aprendes esta, si sabes que la de Boyle, cuando yo varío presión y volumen a temperatura constante, ¿ya? Que en este caso sería la isotérmica, ¿verdad? Solamente en ese caso tengo una relación inversa. Y en todos los otros casos que me pueden plantear en la prueba, va a ser al revés. ¿Cachai? Entonces, si me aprendo esa, voy a saber por descarte que las otras son lineales. Sí, Ay, perdón, voy un poquito más lento. ¿Ya? profe, y ¿Sí? la última pregunta, ¿también va a variar dependiendo de la... Ay, Perdón, de la queso, no escuché lo último. sí, es que se me cortó el audio, también va a variar dependiendo en el gráfico, por ejemplo, ahí está presión y temperatura, puede estar temperatura arriba y abajo presión, o por ejemplo, Sí, o volumen y sea, temperatura, o volumen y masa. no, por convención, en este caso debería estar de esa forma, porque así es como se presentan los datos, ¿ya? Ah, Así ya. que claro, eso tenían que sabérselo más o menos bien, pero por ejemplo acá también pueden hacerlo como lógico, o sea, si tengo temperatura, la temperatura siempre va abajo, por ejemplo, pueden fijarse en eso. Entonces, si tengo temperatura, siempre... no, pero en el caso del volumen es distinto. Si no, ahí tienen que... Pero ahí no entraría tanto en esos detalles porque no creo que sean tan malditos como para ponerles un gráfico así como con los ejes al revés. Porque de hecho la PET lo que se trata más que nada es como de interpretar los datos. Entonces, eh, sí, habría que saberse más o menos cómo son eso, porque va a cambiar el tipo gráfico si yo cambio las coordenadas. ¿Ya? Pero tengo una solución. El pavo ratón. Ya, voy más lento, Camila, disculpa, que esa iba muy rápido. Entonces, todos estos gráficos que están ahí, ustedes lo pueden ver cada relación matemática expresada, en este caso, en este esquema que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, si se fijan, por ejemplo, la ley de Gay-Lussac está representada de esta forma. ¿Ya? Y recuerden que cuando dos variables ya se dividen, ¿cierto? Y mantienen algo constante,
son directamente proporcionales. Entonces, todas las que son directamente proporcionales se ven de esta forma, ¿cierto? Como con una, con una división. Y en cambio, la que es inversamente proporcional, que es la única de la de Boyle, va a ser P por B, porque es inversa, se multiplica. ¿Ya? Entonces ahí también tienen como la fórmula, pero tranquilidad. Yo acá les voy a enseñar una forma de no aprenderse de memoria esta fórmula, que es el famoso pavo ratón, que no sé si alguien se lo sabía, que es básicamente la ley de los gases ideales. ¿Ya? Entonces, después de que salió esta teoría, ya todos estos científicos fueron estudiando cómo variaba la presión, la temperatura, el volumen, los moles en distintas condiciones y juntaron todas estas leyes matemáticas que cada uno obtuvo y al juntarlas todas tenemos esta gran ecuación que es el pavo ratón. Entonces uno escribe pavo igual a ratón y se te va la A y se te va la O. Y te queda acá. Chan, 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 te queda P por B es igual a R por T por L, en donde P es la presión, B es el volumen, R es una constante, no es una variable, por lo tanto nosotros no la estudiamos acá, es solamente una constante, ¿ya? De cómo se comporta un gas ideal. ¿Ya? Y R vale generalmente, cuando en el caso de los ejercicios de la PDT, se ocupa generalmente este R, que es el 0,082 atmósfera por litro partido mol por Kelvin. ¿Ya? Generalmente se ocupa SR. Entonces, como se ocupa CR, ustedes tienen que ocupar la presión siempre en la atmósfera, el volumen siempre en el litro, siempre en litros, los moles siempre, o sea, bueno, los moles son los moles, y la temperatura siempre en Kelvin. Entonces, a mí, yo cuando di la prueba también, como que me fui dando cuenta que al usted dar, porque ese valor se los van a dar con las unidades, a través de las unidades de la constante, ustedes pueden saber qué unidades tienen que ocupar en sus datos. Porque se tienen que ir cancelando para despejar algún dato. Así que súper importante también eso. Cuando tenga una constante, de esa constante pueden sacar toda la información. De hecho, pueden sacar hasta la fórmula. ¿Ya? Y tienen que sacar en este caso qué unidades van a ir ocupando. Entonces, si se fijan, como presión con volumen se están multiplicando, son inversamente proporcionales. Entonces, también de esa forma pueden saber que son inversas. ¿Ya? Y por ejemplo, si, no sé, pues cambio, en este caso, por ejemplo, temperatura con volumen, ¿ya? El volumen pasa dividiendo y me queda todo el resto constante, entonces son directamente proporcionales. Entonces, a través del pavo ratón pueden sacar todas las relaciones matemáticas. Ya hagan el ejercicio de ir despejando y se dan cuenta de eso. El N son los moles. Sí. Ah, ojo, Benja, acá son los moles, pero son los moles del gas. Ya no son moles de soluto porque en este caso no estamos en un contexto de disoluciones. ¿Ya? Son moles del gas. Los moles que están en el gas, contenido en ese volumen, los moles del gas, nada más. ¿Ya? A usted le dicen, tengo 5, mire, de hecho después vamos a ver un ejercicio. R es la constante de gases ideales, y siempre se ocupa ese valor numérico que en el fondo me permite normalizar los datos, ¿cierto?, en relación hasta este comportamiento ideal que hablamos anteriormente, según la teoría cinética, ¿ya? Así que eso sería respecto a esa parte. Entonces, para terminar con esta parte de gases, ¿ya? Hagamos este ejercicio. Dice, ¿cuál es la presión? Y estas son las típicas preguntas que les pueden hacer. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la presión de 5 moles de gas ideal cuyo volumen es de 24 litros a una temperatura de 288 grados Kelvin? Acá obviamente les pueden dificultar un poco con el tema de, por ejemplo, no sé, pues en vez de darle el litro, claro, entonces en vez de aprenderse todas las fórmulas que están ahí, se aprende el pavo ratón. Ahora les voy a decir por qué. Entonces, en vez de aprenderse todo eso, pavo ratón, y se aplica con esto. Entonces, por ejemplo, en la PDT probablemente en vez de darle litro les pueden dar, no sé, ml, y tienen que pasar al litro. Wow. Les pueden pasar Celsius en vez de Kelvin y tienen que transformar. Como que típico, ¿ya? Entonces, en este caso, pavo ratón. Pavo igual a ratón. Ya, este dato, o sea, este ejercicio no es como de PDT porque hay que hacer cálculos con la calculadora, básicamente, creo, porque son un poquito complicadiños. Bueno, ahí lo hacemos en conjunto y mi calculadora no sé dónde está. Entonces, se va la A, la O, la A, la O. Vamos, presión, la incógnita. Volumen, 24 litros. Están litros, ok. Acá lo más importante que tienen que fijarse es que las unidades estén en las que le da la constante. Lo más importante. Entonces, si está en litros, está bien. 24 litros.
igual al R, que es 0,082, voy a ocupar ese no porque es 0,6 para qué. Y es litros por atmósfera, anoten siempre todas las unidades. Esto lo recomiendo tanto para química como para física, todas las unidades siempre. Litro por atmósfera partido, porque mol elevado a menos 1 es dividido, ¿cierto? Mol por Kelvin. Ahí está el R, y el R siempre es constante. Por la temperatura, en este caso, dicen 288 grados Kelvin. Entonces, simplemente acá tienen que despejar. Entonces, los litros, fíjense, esto es como lo lindo y se dan cuenta que van bien en el ejercicio. Se van los litros, ¿ya? Se va, me faltaron los moles. Porque borré la O, pero me faltó la N. Y la N acá son 5 moles. 5 moles. ¿Ya? Entonces, ahí se nos van los litros, se nos van los Kelvin, se nos van los moles, y si se fijan, nos quedan las atmósferas. Entonces, ¿qué hay que la presión va a ser igual a qué? Y acá hay que hacer el cálculo. Voy a hacer el cálculo acá en la calculadora del celular nomás. Es facilito. Y tenemos 0.082 por los 288 por 5. Creo que lo hice mal. Por 288 por 5. ¿Cuánto les da a ustedes? Eso. Me da eso, ¿cierto? 118,08. Pero eso tengo que dividirlo por los 24 litros que están al otro lado, ¿cierto? 24. Entonces, y esto está en atmósfera, porque la atmósfera no se cancela y la presión está en la atmósfera. ¿Cierto? Entonces, eso lo divido en 5. O sea, perdón, en 5, en 24. 118.08 dividido en 24. Ay, pero ¿cómo? Dividido en 24. 4,92, que eso es aproximadamente, si lo aproximamos, nos da 5. Está más cercano al 5, ¿verdad? Que al 4. Y es la alternativa. ¿Ya? Así de simple. Ya, acá el cálculo lo hice con calculadora, ya, pero obviamente me imagino que en la PDT probablemente les vayan a pasar cálculos más simples, ¿ya? Como datos que se puedan cancelar fácilmente. No sé, por ejemplo, acá un 8,2 y se cancela con el 8,2 de acá y pueden hacerlo más fácil, ¿ya? Pero se entendió la lógica, ¿no? ¿Ya? Y este tema es recién de este año, ¿ya? Y con pavo ratón, en realidad no tienen que aprenderse nada del otro. O sea, lo otro, el pavo ratón, les puede servir como para interpretar datos, ¿ya? Por ejemplo, para decir que la P con la B como se multiplican y todo lo otro va a estar constante. Como va a estar constante, uno sube, el otro baja. Entonces, son inversas. Y cuando se dividen, cuando tengo dividido A con B y tengo el otro constante, es que son directamente proporcionales. Esto es como matemática igual, pero para que no sepan. Así que eso, les transmito mi sabiduría al pavo ratón. De hecho, hay una cuenta en Instagram que es como la pavo ratona, creo que es como de ciencia y grande. Sí. No, el pavo ratón. De hecho, yo nunca lo escuché en el colegio. Yo recién lo escuché cuando entré a la U y tuvimos los ramos de química 1 y 2. Recién escuché el pavo ratón. Y de verdad dije, pero ¿cómo no lo supe para la PSU? ¿Cómo no lo supe? Perfecto. ¿Ya? Sí, Hay pregunte. uno también que se llama, yo nunca lo uso, sí, siempre uso el pavo ratón, ¿Ya? pero uno que se llama Pedro de Valdivia no toma ron. Está bueno ese, no cachaba. Vale, Está bueno. sí. Está bien bueno, me gustó también. No, pero el pavo ratón es infalible. Porque se va la A con la O, yo por eso lo encuentro maravilloso. Porque es Mayer de una mnemotecnia, es como que se cancelan las cosas y te queda la fórmula ahí mismo, entonces como es mágico. ¿Ya? Entonces eso, pues vamos a hacer un break. Estamos súper en la hora, de hecho yo predije que iba a ser más o menos así que vamos a hacer un break hasta las 18:55 y vamos a retomar a las 18:55 retomamos para hacer el último módulo de biología, ¿ya? El último módulo va a ser más teórico, no va a ser práctico, ¿ya? Así que voy a hablar un poquito más rápido, pero voy a intentar modular todo muy bien para que se entienda, ¿ya? Porque tenemos que ver harto en muy poco tiempo, ¿ya? Así que voy a intentar ahí condensarlo bien, hablar las cosas generales para que tengan las ideas, ¿ya? Entonces, 10 minutitos y volvemos, o sea, un poquito más, a las 18:55, ¿ya? Esto va a durar más o menos hasta como las 8, no creo que más allá, quizá un poquito más de las 8, pero no tan más allá, así que eso.
Bueno, obviamente si quieren... ya voy a volver acá. Las puedo dejar acá esa diapositiva para que la vean. Obviamente si pueden compartir la clase a través de Instagram, de hecho vi que algunas personas están compartiendo ya, sería bacán. De hecho, ese es mi pago hoy día. Si pueden como subir una historia etiquetándome, diciendo cómo está la clase, si está buena. Si está mal también me pueden funar si quieren. Pero lo importante es que ahí la gente pueda ver lo que estamos haciendo, ¿ya? Así que sería muy bacán, de verdad me ayudaría mucho, porque, eso no les conté, pues que la otra semana, de hecho voy a hacer el anuncio mañana. Hoy día en la noche voy a hacer el anuncio, yo creo, sí, hoy día en la noche, que se vienen los últimos repasos, ¿ya? La otra semana se viene repaso teórico y práctico de método científico, y se viene repaso práctico de química y biología común. Van a ser 2 clases. Y si resultan bien los prácticos, el fin de semana haría los repasos de mención. ¿Ya? Acá pregunta el Felipe, ¿con las clases de 5000 de biología común y química tendría todo el temario? Sí. Igual, o sea, revisamos como lo principal de cada temario, pero tendrías ya abordada los conceptos más importantes de cada eje. Sí, sí o sí, porque por lo menos vimos varios conceptos, vimos hartos conceptos de cada eje y las cosas generales. Entonces ahí tienes como una base más o menos buena. Así que sí, abarcarías por lo menos todo el temario de biología y de química común. ¿Ya? Así que eso, break de 10 minutitos. Nos queda, o sea, sí, justo 10 minutos. Ahora 45, a las 18:55 volvemos. ¿Ya? Nos vemos. Ahí voy a dejar la diapo encendida.
Ya, ¿cómo estamos para la segunda parte? Ay, espérense, me quedo el celular, pero un segundito. Espérenme un segundito que tiene que ver una cosita, me demoro un minuto, ¿ya? Un minuto voy al tiro. Y ahora sí, disculpen, estaba viendo que me tengo que cortar el pelo mañana y justo me hago el peluquero. Perdón. Ya, entonces, vamos a continuar con la siguiente parte que corresponde a biología, ¿ya? Yo generalmente no pongo mucho texto en las diapositivas, no me gusta, pero en este contexto de clases condensadas y todo eso, les dejo ahí porque finalmente ustedes se quedan con el PPT y tienen la información, ¿ya? Pero yo se las voy resumiendo y después pueden ver los detalles ahí que están escritos. Entonces, para ver los conceptos de población, comunidad y ecosistema, tenemos que ver, en este caso, este ejemplo. Entonces, si observamos solamente a los flamencos que están ahí, posando, ¿cierto? Estupendo los flamencos. Podemos ver que es una población. ¿Por qué? Porque es un conjunto de organismos de la misma especie, ¿ya? ¿Y qué es una especie? ¿Alguien sabe qué es una especie, no? ¿Cuándo dos organismos son de la misma especie? Que este es el concepto biológico de especie. Que son capaces de reproducirse y dejar descendencia fértil, que está justamente al final, ¿ya? Entonces, son un conjunto de organismos de la misma especie que viven en un mismo lugar, son simpátricos y al mismo tiempo, o sea, son contemporáneos, ¿ya? Eso es súper, súper importante. Entonces, en este caso estamos hablando de la población de flamencos, ¿ya? De la misma especie. Después tenemos la comunidad, que en este caso la comunidad vendría siendo, por ejemplo, los mismos flamencos, ¿ya? Pero que en este caso van a estar interactuando con, por ejemplo, todo lo que está vivo en esta masa de agua, ya sean los pececitos, el fitoplancton, el zooplancton, ¿ya? Todo, en este caso, las distintas poblaciones que tenemos presentes, en este caso vendrían haciendo, el conjunto vendría siendo la comunidad. Entonces, ahí están incluidos los pececitos, el zooplancton, fitoplancton, moluscos, crustáceos, etcétera, todo lo que esté ahí abajito y que no se ve, pero que está ahí, y que obviamente, por ejemplo, los flamencos se alimentan de ciertos crustáceos, ¿ya? Y finalmente tenemos el ecosistema, que vendría siendo todo lo anterior, es decir, la comunidad que está presente, pero con ahora las cosas que están inertes o que no están vivas, por ejemplo, el agua, el aire, ¿ya? La temperatura, el clima, las nubes, todo el resto, ¿ya? Así que eso, importante, el ecosistema. Así que están los tres conceptos ejemplificados con esa imagen. Ahora vamos a ver las distintas características de las poblaciones, ¿ya? Que permiten estudiarlas. Entonces, primero tenemos la densidad poblacional. Ya la densidad poblacional básicamente viene siendo el número de habitantes, ¿cierto? De la población en una superficie específica, ¿ya? Y en este caso siempre la unidad con la que se presentan estos datos son número de habitantes, ¿ya? El número, por, en este caso, la superficie, que generalmente puede ser kilómetro cuadrado, metro cuadrado, ¿ya? Va dependiendo del caso. Y en el caso, por ejemplo, de los organismos marinos, a veces se representa por volúmenes, por ejemplo, por litro, por decilitro, etc. ¿Ya? Así que va a depender del caso. En el caso de las especies terrestres se representa por área, ¿ya? Y así de simple. Entonces, mientras mayor densidad, perdón, más apretada va a estar la población en ese lugar, ¿ya? Es qué tantos habitantes caben en una zona determinada. Mientras mayor densidad, la gente, o en este caso la población, va a estar más apretada los distintos individuos de la población. Básicamente eso. Después tenemos la distribución, que la vamos a ver después. Entonces,
¿Qué pasa con la densidad poblacional? La densidad poblacional obviamente va a ser afectada por el tamaño de la población, considerando que la superficie se mantiene constante, ¿verdad? El lugar donde habitan. Y este tamaño de la población, a su vez, va a estar siendo afectado por 4 fenómenos, ¿ya? 2 fenómenos que van a otorgarle un mayor número a la población y 2 fenómenos que van a disminuir el número de la población. Los 2 que aumentan el número de la población son los nacimientos y la inmigración, obviamente, ¿ya? Y los que disminuyen el número son las muertes y la emigración. Así que en el fondo, para sacar el n, tenemos que ahí hacer, en este caso, esta formulita que básicamente es la resta de los nacimientos con las muertes, ya que vendría siendo, en el fondo, un representante de la tasa de... Oh, no, vendría siendo simplemente eso, como los que nacen menos los que mueren, más los que entran menos los que salen. Así de simple. ¿Ya? Así que eso, así de simple. Después, ¿qué tenemos? Después tenemos la distribución de la población, ¿ya? La distribución de la población hace referencia a cómo van a estar organizados espacialmente los distintos individuos, ¿ya? De la población en la zona determinada, ¿ya? Y tenemos 3 tipos: dispersión uniforme, dispersión aleatoria y dispersión agrupada. Un ejemplo de dispersión uniforme es, por ejemplo, cuando ustedes van al campo, no sé si han ido al campo, me imagino que sí, y ven, por ejemplo, un cultivo de lechugas, y las lechugas están súper así como ordenaditas. De hecho, uno pasa por el auto y ve como las líneas de cómo se organizan y todo, y están como súper bien organizadas, ¿ya? Y generalmente tienen una distancia constante una respecto de las otras, ¿ya? Así que esa es la uniforme, es algo que en el fondo está hecho así como súper, o sea, que están distribuidas de forma, como el nombre lo dice, uniforme, ¿ya? Entonces, la dispersión aleatoria vendría siendo algo, en el fondo, al azar, ya que esto puede ser, no sé, por el caso de, por ejemplo, una flor que, o sea, unas semillas que se esparcieron en un campo, ¿cierto? Y se esparcieron al azar y empezaron a crecer las plantitas, bueno, aleatoria. Y la agrupada yo siempre la comparo con las ciudades. Las ciudades en este caso, la raza humana, ya la población humana, es un ejemplo clásico de distribución agrupada. Bueno, si bien no es perfectamente agrupada, ¿ya? No son perfectamente agrupadas, ¿ya? Pero sí tenemos ciertas zonas con mucha densidad y otras con muy poca. Entonces vendría siendo como agrupaciones, en este caso las ciudades, ¿ya? ¿Se entiende o no? ¿Hasta ahora sí? Sí, Buenísimo. profe, súper. Bacán. Después tenemos el crecimiento, ¿ya? Que en este caso tenemos 2 tipos de crecimiento, ¿ya? Entonces, tenemos, por un lado, cómo van creciendo las poblaciones, ¿cierto? Que está, en este caso, por así decirlo, muy relacionado con la parte del tamaño de la población, ¿verdad? Y tenemos 2 casos, ¿ya? El primer caso es el crecimiento exponencial, ¿ya? Que es un caso ideal. ¿Por qué es ideal? ¿Alguien me puede contar? Ah, no, mejor para no alargar tanto porque si no más. Entonces, en el caso de el crecimiento exponencial, ¿ya? En donde acá tenemos n y acá tenemos tiempo, la población va creciendo así, como sin límite, por así decirlo, va creciendo cada vez más. Y esto es un ejemplo clásico de crecimiento bacteriano en el laboratorio, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el caso de los laboratorios, ¿cierto? Por ejemplo, cuando, bueno, yo soy bioquímico para la gente, de hecho no, ni me presenté, que soy pavo, ya, pero filo, la gente que, bueno, ustedes ya me siguen la gran mayoría, así que deben saber que yo soy bioquímico, estoy haciendo un doctorado en la Católica, etcétera, bla, 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 ¿ya? Yo trabajo con bacterias. Entonces, cuando yo tengo mis bacterias, ¿ya? Yo tomo un inóculo de la bacteria y lo crezco en un medio ideal. Ese medio ideal tiene el pH ideal para la bacteria, que crece súper bien. Yo después la llevo a una temperatura ideal, ¿ya? En este caso, por ejemplo, yo trabajo con cianobacterias que necesitan luz, las dejo con luz a condiciones ideales para que puedan generar la fotosíntesis y todo eso, ¿cierto? Y además de esto, tienen los nutrientes necesarios, tienen azúcares, de todo para crecer. Entonces, bajo esas condiciones, obviamente están en su salsa, o sea, van a crecer y crecer y crecer exponencialmente, ¿ya? Entonces, esto es la situación ideal. Pero obviamente, en la naturaleza, en la vida diaria, esto no es así. O sea, los recursos siempre están limitados, ¿ya? Entonces, como los recursos están limitados, ¿ya? Lo que en realidad tenemos es un crecimiento logístico de este tipo. Entonces, primero, la población se va adaptando, ¿cierto? Después tiene un crecimiento en donde va aprovechando los recursos que tiene, ¿ya? Pero posteriormente se queda estancado, ¿ya? Si te fijas, se quedó ahí estancado, ¿cierto?
Y en este caso, ese proceso, o sea, mejor dicho, el punto de estancamiento en donde el tamaño de la población ya no aumenta más, ¿ya? Se llama la capacidad de carga. Entonces, la capacidad de carga básicamente es cuando, en este caso, el ambiente ya no puede soportar más individuos, ¿ya? Porque no hay más recursos que explotar. Por lo tanto, el tamaño de la población se mantiene constante, ¿ya? Así que es súper importante eso. Se alcanza como un plató, como una zona en donde el tamaño de la población no aumenta más. Y este crecimiento es el típico o una situación más real de las poblaciones. ¿Ya? Después de esto tenemos las... no, se me olvidó antes de continuar. Tenemos distintos factores que afectan el tamaño de la población y por lo tanto van a alterar, en este caso, el N, ¿cierto? Que está relacionado directamente con los gráficos que vimos, que tenemos los factores denso-dependientes que dependen de la densidad de la población. Es decir, mientras mayor sea el número de habitantes, ¿cierto? Se va a limitar ese recurso. Entonces, estos recursos son recursos por los que se compiten. Generalmente, por ejemplo, alimentos, refugios, típico, ¿ya? En este caso, los distintos actores, ¿cierto?, de la población van a estar compitiendo por quién se lleva el alimento, el refugio, etc. Y tenemos los densos independientes, ya que en este caso no dependen del tamaño de la población, ¿ya? Como por ejemplo, cosas que no se pueden controlar, como el clima, son cosas que en el fondo no depende si hay 1 o 100 personas, ¿cierto? El clima está ahí y pasa aunque no haya nadie, ¿cierto? Entonces, tenemos esos dos tipos, ¿ya? Y después tenemos las estrategias de vida, ¿ya? Entonces, las estrategias de vida también se dividen en dos principales. En este caso, por ejemplo, tenemos las poblaciones que tienen una estrategia R, ¿ya? Que hace referencia básicamente a los organismos pequeños que se reproducen generando muchos descendientes, a los que le dedican poco cuidado, ¿ya? Que en este caso, por ejemplo, yo, de nuevo, la R de ratón, que está harto ratón hoy día, pero el R, yo me lo acuerdo por el ratón, que en el fondo son chiquititos y generan muchos descendientes, ¿ya? Y tiene esta forma. Generalmente, esto es cuando ya la población como que colapsa, pero la primera parte es lo importante, es casi exponencial, también, ¿ya? Es casi exponencial, así que fíjense en la primera parte del gráfico, que es como lo que les pueden preguntar si es que los recursos no son ahí escasos. Y por otro lado, perdón, tenemos... A ver, dice, entre el denso dependiente y denso independiente, uno es biótico y el otro abiótico, o no necesariamente Tere, porque, por ejemplo, cuando vimos los densos dependientes, el refugio no es algo biótico, o sea, el refugio es algo físico, una roca, lo que sea, y en este caso tiene relación directamente con la propiedad que les dije acá, que se limitan cuando la población crece y se compite por ellos, ¿ya? Es un recurso por el que se compite, un factor, ¿ya? Y después de esto tenemos los de la estrategia K, ¿ya? Que son los organismos de mayor tamaño y que dejan pocos descendientes a los que le dedican cuidado. Y sería en este caso la estrategia K. Y generalmente cómo se representa en la PDT es esta parte de acá. En el fondo como que la población va oscilando alrededor de un valor central, ¿ya? Entonces, tampoco pesquen mucho esto exponencial y vean más esa parte de acá. Estos gráficos son un poco más elaboradiños de los que les pueden preguntar. Pero uno es así y el otro es así. ¿Ya? Así que vamos súper bien. Ya, y después de esto tenemos las curvas de sobrevivencia, ¿ya? En donde tenemos 3 tipos de curvas de sobrevivencia. Acá de koala, me gusta, está buena esa. De hecho, los koalas, claro, pues se reproducen poquito. Está buena ese, ratón y koala, lo voy a anotar. Tenemos pavo ratón y koala, las mnemotecnias del día de hoy, ¿ya? Entonces, me muteé ahí. Entonces, como les contaba, tenemos ahora las curvas de sobrevivencia, es decir, cómo en el fondo va variando la esperanza de vida o la supervivencia, ¿ya? De los distintos actores de la población, en este caso, en el tiempo. O mejor dicho, a medida que avanza el ciclo de vida. Entonces, acá tenemos 3 principales. Tenemos el número 1, ¿ya? Que es esta curva azulita, que podemos ver acá. ¿Cierto? Bien. ¿Es ahí? ¿La pueden ver, cierto? Esa azulita, sí. Entonces, esa es cuando la mayoría de los individuos pueden sobrevivir durante todo su ciclo de vida potencial y luego mueren. Que en el caso, por ejemplo, de los humanos tenemos una esperanza de vida súper alta, ¿cierto? Entonces, la esperanza de vida es así. Si se fijan acá, el eje X corresponde a la supervivencia, o sea, el eje Y, perdón, es la supervivencia, ¿ya? Entonces, mientras más alto, más supervivientes. Entonces, estamos avanzando acá. Y el eje X, perdón, es
a medida que avanzamos en el eje X, es mayor edad o mayor, en el fondo, avance en el ciclo de vida. Y solamente al final decae este número. Porque la mayoría de nosotros morimos viejitos, ¿ya? Que espero que sea así para todos y todas, ¿ya? Después tenemos en el número 2, tenemos en este caso la supervivencia, en donde puede ser igual durante todo el ciclo de vida, ¿ya? Son en el fondo especies, poblaciones en donde tanto los jóvenes como los adultos y los más viejitos pueden morir en cualquier momento, como que tienen la misma probabilidad, por así decirlo, un poco trágico, ¿ya? En este caso, por ejemplo, la ave silvestre. La ave silvestre es típico porque las aves son súper vulnerables a cualquier cosa, o sea, siendo chicas y siendo grandes, ¿cierto? Tienen muchos depredadores, entonces las aves venían haciendo en este caso esa curva lineal hacia abajo. Y finalmente la tercera curva, acá están como los casos reales versus lo ideal, ¿cierto? Tenemos en este caso una estrategia que, o sea, perdón, no, esto no es estrategia, una curva de supervivencia que es el tipo 3, que es muy baja para los jóvenes, pero que una vez que esos jóvenes se adaptan y sobreviven, cuando ya son adultos, es muy poco probable que se mueran. Wow, pero en Después de que son conjunto muy viejos, ¿ya? Entonces, en este caso, el ejemplo clásico que yo doy es el de los pulpitos, ¿ya? Porque de hecho los pulpos, no sé si ustedes saben, pero tiran muchas crías al mar, ¿ya? Y muchas de ellas mueren. Los pulpos cuando son chicos son enanos, o sea, la curva T podría ser la tortuga. Me parece que con las tortugas pasa lo mismo, que ponen huevo y como que casi todos mueren cuando van al mar y son muy, sí, creo que igual puede ser. Pero el de los pulpos es cuático porque los pulpos son cuando crecen, son así expertos para adaptarse a todo. Entonces, una vez que ese pulpito chiquitito y que es muy, por así decirlo, indefenso, ¿cierto? Y que se lo pueden comer miles de depredadores, una vez que ya crece, alcanza un tamaño importante, ya ahí está, pero más que listo, y de hecho él pasa a ser un depredador de varias cosillas. Así que los pulpitos son el ejemplo. Claro, así como buscando a Nemo. Oh, ya, no nos pongamos sentimentales. ¿Sí? Ya, entonces, eso respecto a este tema. Acá les voy a dejar las interacciones, por temas de tiempo no lo voy a ver, pero acá están resumidas todas las interacciones biológicas para que avancemos más rápido. Competencia, depredación, parasitismo. Acá básicamente hace referencia menos con menos, que los dos se ven perjudicados en esa interacción, más con menos, que uno se ve beneficiado, ahí está todo. Les dejé todo ahí anotado para que no tengan las interacciones, ¿ya? Por temas de tiempo vamos a avanzar, pero ahí están, cualquier duda me preguntan. Y finalmente las asociaciones ecológicas, ¿ya? Hacen referencia a cómo se forma un ecosistema. Entonces, en la asociación ecológica primaria se parte de cero, de la roca desnuda, la roca así, tierras con nada, y comienzan a poblar en este caso microorganismos, cianobacterias, las primeras plantitas, musgo, y después se forma un ecosistema desde cero. La asociación ecológica secundaria es cuando se forma un ecosistema a partir de un evento catastrófico en donde teníamos un ecosistema que se dañó, ¿ya? Pero tiene aún el potencial de generar nuevamente otro, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, cuando hay un incendio, quedan como restos muertos de árbol y todo, pero el mismo ecosistema se puede recuperar, perdón, y formar uno nuevo. ¿Ya? Y la sucesión clímax en realidad no es una sucesión, sino que es como un estado en el que se encuentra un ecosistema en donde alcanzó el máximo potencial biológico posible, es decir, tiene el máximo, por ejemplo, de árboles, los árboles alcanzaron su máxima altura, está todo funcionando bien, la productividad está pero excelente, etc. Así que el clímax es cuando el ecosistema está como en su pic, ¿ya? En cuanto al potencial biológico. Alcanzó su máximo potencial biológico. Y si se fijan, se demora mucho tiempo en alcanzar eso. ¿Ya? Así que esto. Ahora vamos a hablar sobre la última parte, que es la parte de energía, ¿ya? Que esto tiene mucha relación con la termodinámica, ¿ya? Así que la primera parte tiene mucha relación con el tema de la primera ley de la conservación de la energía. ¿Ya? No sé si... Bueno, esto igual se ve harto ay, se me fue la onda, en física. Así que tiene mucha relación con eso. Entonces, la primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ya? Por lo tanto, la energía que va a fluir, en este caso, a medida que avanzamos en las ramas tróficas, después vamos a hablar de eso, ¿ya? A medida que avanzamos en estas cadenas,
esa energía se va a ir transformando y pasando de un nivel a otro. Acá tenemos los distintos niveles que vamos a hablar de eso más adelante, ¿ya? Y bueno, en cuanto a estos niveles, ¿ya? En este caso, las cadenas tróficas, tenemos que decir que los principales acá son los productores, ¿ya? Entonces, los productores, ¿qué es lo que hacen? Los productores fijan, en este caso, la energía lumínica, ¿ya? Que viene, obviamente, del sol, ¿cierto? O sea, en realidad los productores igual pueden fijar otros tipos de energía que no sean lumínicas, ¿ya? Como por ejemplo los quimioautótrofos, que fijan la energía química que ocurre, por ejemplo, en el caso de las fosas termales, etcétera. Pero en cuanto a las plantas, que es lo que más se ve en la PDT, y las cianobacterias también hay que decirlo, fijan la energía de la luz. Que esa energía de la luz en el fondo es una energía, por así decirlo, ¿cómo decirlo de buena forma? O sea, la energía en sí no es vida, ¿ya? Pero esa energía que está en el sol no está fluyendo a través de cosas vivas, no está siendo utilizada en procesos biológicos. Entonces, los primeros organismos que van a utilizar esa energía del sol y van a pasarla a la vida son los productores. Y una vez que los productores, o sea, una vez que las plantas, por ejemplo, fijan esta energía, esa energía va a ser aprovechada por los otros niveles. Entonces, sin las plantas prácticamente no hay vida, o sea, si nosotros no podemos hacer fotosíntesis, no podemos obtener energía del sol, necesitamos conseguir la energía de plantas, sea directamente o indirectamente, porque por ejemplo, si comemos carne, esa energía igual viene de la planta, porque esa vaquita comió pasto, ¿se entiende, no? Entonces dependemos completamente de los vegetales. De hecho, yo como a través de los años me he enamorado más de las plantas. Antes no las pescaba mucho, pero son muy bacanas. De hecho, tengo muchas plantas. ¿Ya? Entonces, básicamente eso. Vamos a hablar del otros niveles. Bueno, y también tenemos el otro nivel que no está acá, pero son los descomponedores, ¿ya? Que lo que hacen básicamente es que van a descomponer toda la materia orgánica para que pase nuevamente al suelo, por así decirlo, o al ecosistema en general, ¿ya? Y eso le iba a contar que yo tengo en YouTube, de hecho les voy a compartir en el Classroom, una parte de esta materia que no vamos a ver, que es la parte de los ciclos biogeoquímicos, ¿ya? Pero yo tengo una clase gratuita en mi YouTube, está subida, de los ciclos biogeoquímicos, así que después de esto les voy a subir la grabación, ¿ya? Y ahí pueden, en el fondo, verla después esa parte, que ahí hablo más respecto a los descomponedores y todo eso. Entonces, esa era la primera ley. Y la segunda ley tiene referencia con, en este caso, que una parte de la energía que se encuentra disponible para realizar trabajo, es decir, a un proceso, en este caso, biológico útil, ¿verdad? Se transforma en calor a pasar de una forma a otra, ¿ya? Y esta energía va a escapar al ambiente perdiéndose. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que, por ejemplo, cuando los descomponedores son principalmente las bacterias y los hongos, sí. Entonces, por ejemplo, la luz va a corresponder a mi 100% desde la energía, ¿cierto? Entonces, de esa luz que le llega a la planta, ¿ya? La planta va a ser capaz de fijar solamente una parte de esa luz, ¿cierto? Que en este caso va a ser el 1%, ¿ya? De esa luz que le llega. Entonces, a medida que nosotros, porque, ¿qué es lo que pasa? La planta ya va a fijar la luz, etcétera, pero mucha de esa energía que genera en los procesos biológicos se va a perder en forma de calor. Entonces, finalmente, lo que queda en la planta va a ser solamente el 1% de esa energía que fijó, ¿ya? Porque mucha de esa energía se pierde en calor. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la planta es consumida por ejemplo, un ratón, ¿ya? Lo que ocurre ahí es que esa energía el ratón la va a tener que metabolizar, ¿cierto? Y ese proceso también va a hacer que se pierda mucha energía en forma de calor. Y de hecho, acá dijeron muy bien el tema de la ley del 10%, es que a medida que avanzamos, se va perdiendo más o menos el 10% de esa energía. O sea, se queda solamente el 10% de la energía y el resto se pierde. ¿Ya? Básicamente eso. Entonces, como que somos capaces de fijar aproximadamente como el 10% de lo que recibimos y el resto se pierde en el ambiente en forma de calor. Entonces, ¿qué va pasando? A medida que avanzamos en el sistema, si se fijan la energía que va quedando, que es la de abajo, 100 queda al 1, de ese 1 queda al 0,07, de ese queda al 0,04, 0,14, perdón, va disminuyendo, ¿ya? Pero lo que va aumentando a medida que avanzamos es la eficiencia con lo que son capaces de fijar la energía los organismos. O sea,
de lo que recibió, por ejemplo, el ratón del maíz, es capaz de fijar, de dejarse en su biomasa, en su composición, solamente el 7% de esa energía. Y el zorro, como recibe menos energía, de esa energía que le queda al ratón, ¿cierto? Tiene que fijar lo mayor posible, que en este caso sería el 20%. Entonces, lo de abajo es lo que recibe de energía en este caso, el nivel, ¿verdad? Y lo de arriba es la eficiencia con la que es capaz de recibirla, ¿ya? Del nivel anterior. Así que aumenta la eficiencia como de utilización de la energía, pero disminuye la energía que recibe, ¿ya? Y es por eso que en el fondo, en este caso, las cadenas tróficas son limitadas, ¿ya? Porque ya después de que tenemos 4 o 5 niveles, no queda más energía para transferir porque no es viable, por así decirlo, ¿ya? Entonces, a medida que avanzamos, la cantidad de energía, o sea, lo de abajito, lo que no está en los cuadraditos, va disminuyendo, ¿ya? Y el flujo es unidireccional. Entonces, ¿qué son finalmente estas cadenas redes tróficas? Bueno, son todas estas transferencias de energía que se van generando entre los distintos niveles, ¿ya? Pero en realidad en la naturaleza no existen cadenas tróficas, ¿ya? Porque la cadena es como esto, es como algo lineal, ¿ya? Pero en realidad lo que existe en la naturaleza son tramas o redes tróficas, que son estas redes de interacción, porque obviamente, no sé, por ejemplo, el conejo no va a ser consumido solo por un zorro, sino que va a ser consumido también por otras especies. Y así con el resto de las cositas. Entonces, en realidad, es mucho más complicado que una cadena. No es una cadena en realidad, son muchas cadenas que están entramadas entre sí. ¿Se va entendiendo la idea, no? A ver si sale alguna pregunta. De lo que dijiste antes, la energía, lo de Pregúntame. arriba, ¿qué era? Lo de la parte de arriba era como la energía que ocupaba. ¿Cómo, sorry? No entendí la pregunta. En lo que mostraste en la diapositiva anterior. Ya, voy a Dice que estaban como porcentajes. Sí, ya. Esta parte de arriba. Claro, y la energía que ocupan, ¿cómo era? Claro, mira, lo de arriba es del 100% de la luz, el maíz solamente va a recibir el 1% de ese 100%. ¿Ya? En el fondo, de ese 100%, el maíz es capaz de fijar el 1%. De ese 1%, el ratón es capaz de captar solamente el 7%. ¿Ya? Y de ese 7%, el zorro es capaz de captar el 20%. Es como lo que capta del nivel anterior, el porcentaje de energía que capta del nivel anterior. Y acá es lo que recibe en relación al 100%. Entonces, del 100%, capta el 1% el maíz, ¿ya? Y respecto al 100% de la luz, el ratón recibe el 0,07%. Y si te fijas, el zorro del 100% de la luz inicial, al pasar por todos estos niveles, recibe solamente el 0,04%. ¿Cachai? Ahora sí o no. Sí, gracias. Ya, buenísimo. De nada. Sí, quizás eso no se entendió muy bien, así que muy bien que hayan hecho la pregunta. Entonces, para ir terminando, hoy estamos súper bien con la hora y pensé que íbamos a demorar más. De hecho, ¿qué más? Hoy no nos queda nada. Terminamos tan rápido. ¿Qué onda? Ya, pero después pueden hacer preguntas generales. Claro, entonces, la trama trófica es en el fondo la cadena de energía. Va representando la transferencia de energía a medida que avanzamos en los distintos niveles, ¿ya? Y es distinto a los ciclos biogeoquímicos, ¿ya? Porque los ciclos biogeoquímicos lo que están viendo es la transferencia de materia. Y por eso son distintos entre sí, y por eso es importante que después vean la clase de ciclos biogeoquímicos, que se las voy a compartir ahí en el caso. También pueden verla desde el canal de YouTube, pero les voy a dejar el link para que la vean, y ahí yo explico bien la diferencia entre como la transferencia de energía versus la de materia. Entonces, en este caso estamos viendo energía. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa les pueden preguntar? Bueno, en este caso también lo que les podrían preguntar es respecto a cómo se organiza, en este caso, las distintas ramas, cadenas tróficas, ¿ya? Pero en relación a las pirámides. Entonces, las pirámides es una forma distinta de representar, y acá no solamente vemos energía, también podemos ver, por ejemplo, pirámides de número, ¿ya? En este caso sería pirámide de número, en donde mientras más ancha sea la barra, más número de individuos tenemos, y acá pueden ser, por ejemplo, de forma clásica, en donde los productores están en mayor porcentaje, o pueden ser invertidas, en donde, por ejemplo, en un bosque tenemos pocos individuos que son productores, pero son muy grandes. ¿Ya? Entonces, por eso pueden ser estas dos formas.
También tenemos en este caso las, entonces, estas son las de número. Después tenemos las de, déjenme ver acá, estas de peso seco. Esta es la de energía. Sí, esta es la de energía. Que si se fijan, obviamente los productores van a tener más energía que los niveles superiores. Entonces, acá siempre, en el caso de las pirámides de energía, siempre es de esta forma. Siempre es una pirámide clásica, en donde abajo tenemos más energía que arriba, porque si no estaríamos violando la primera y segunda ley de la termodinámica. ¿Ya? Y finalmente tenemos la pirámide de biomasa, en donde lo que se ve es el peso seco de, en este caso, los distintos niveles. Y también puede ser al revés. Pueden ser, por ejemplo, pirámides clásicas, en donde los productores tienen la mayor biomasa, ¿ya? Que es peso seco, o puede ser al revés, en donde el fitoplancton, si bien en el fondo cumple un rol importante, son tan chiquititos que representan poca biomasa, pero pueden estar en alto número, que ahí sería distinto en una pirámide de número. Entonces, esas son las pirámides que les pueden preguntar. Pirámide de número, ¿ya? Pirámide de energía o pirámide de biomasa. Son las tres que más preguntan. Y finalmente, para aplicar un poco lo que hemos hablado respecto a los niveles tróficos, un fenómeno que ocurre siempre en el caso de las cadenas tróficas cuando estamos expuestos a un cierto agente que les voy a contar ahora, tenemos la bioacumulación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con la bioacumulación? Acá tenemos una pirámide, ¿verdad? Clásica, ¿ya? Entonces lo que estamos viendo acá es me parece que esto es, espérense un poquito, y que acá no especifican el tipo de pirámide, pero me imagino que una pirámide puede ser, es que está el agua, entonces como que raro que esté el agua, ¿ya? Pero pensemos que es una pirámide de número, ya, sin considerar el agua. Ah, no, en este caso representa la concentración del compuesto, obviamente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá lo que ocurre es que en el agua se derramó este compuesto que se llama DTT. ¿Ya? El DTT es un compuesto que es tóxico en altas concentraciones para los seres vivos, ¿ya? Pero en bajas concentraciones no. Y lo que ocurre con este DTT es que no se puede metabolizar por los organismos. Entonces, el DTT, si yo no puedo convertirlo a otra forma X que sea menos contaminante o menos dañina, menos tóxica, ¿ya? Esto no ocurre, voy a tener el DTT acumulado. Y no lo puedo eliminar tampoco. Como no se puede metabolizar, para quedar, por ejemplo, generalmente estas cosas quedan adheridas o quedan concentradas en los tejidos grasos. Sobre todo ahí es súper complejo y se bioacumula. Entonces, ¿qué pasa con el DTT en el agua? Si se fijan en el agua está a una baja concentración, porque se derramó, no sé, pensé en un barril de este compuesto, pero en un océano. O sea, en cuanto a concentración va a ser muy baja. Pero ¿qué va a pasar? Cuando tenemos los productores primarios por temas como de procesos biológicos van a captar parte del DTT en sus tejidos, ¿cierto? Pero como la concentración es tan baja, no les va a hacer daño. Pero aún así, en el fondo lo que va a pasar con la planta o en el SOP o los productores primarios en este caso, lo que va a pasar es que van a empezar a concentrar un poquito más el DTT en relación al medio. El DTT es un compuesto tóxico que no se puede metabolizar. Es un compuesto bioacumulable que se llama. Acumulable. ¿Ya? Son compuestos que no se pueden metabolizar y que son tóxicos para los seres vivos. ¿Ya? ¿Y qué significa? No me acuerdo, pero es como una sigla de creo que es un insecticida, algo así, no me acuerdo muy bien. Ah, sí, acá dice insecticida. ¿Ya? Entonces, ¿qué va pasando a medida que avanzamos en la cadena trófica? Bueno, en este caso la planta, o el alga en este caso, o el fitoplancton o zooplancton, va a empezar a captar desde el ambiente esto, pero no va a ser tóxico porque aún está en muy baja concentración. Pero dentro del organismo se va a empezar a concentrar. Pero no va a ser suficientemente concentrado para hacerle daño, para que sea tóxico. Pero si se fijan, por ejemplo, un pescadito pequeño se va a comer muchos zooplanctons o muchos zooplanctons durante toda su vida. Entonces va a ir comiendo paquetitos concentrados, levemente concentrados, más que el océano, ¿cierto? Que el mar, de este DTT. Entonces, esos paquetitos van a hacer que se concentre aún más durante su vida. Y, por ejemplo, después un pez más grande va a comerse varios peces que ya tienen más concentrado el DTT y eso va a generar una mayor concentración. Y ya en esta escala, en los últimos niveles, ya la concentración aumenta mucho y va siendo, por así decirlo, dañina para el ser vivo, para el nivel. ¿Se entiende, no?
Entonces, los compuestos Sí. bioacumulables, a menos, porque yo igual he visto preguntas así, a menos que algún nivel, por alguna razón, pueda metabolizarlo, porque, por ejemplo, supongamos que las aves tienen una mutación que permiten que una enzima degrade el DTT. Entonces, por ejemplo, si es que la ave, así fuera mutante, una ave de Chernobyl, puede ser, no sé, pueda metabolizarlo, ahí no le va a hacer daño. Entonces, asumiendo que este biocompuesto que se bioacumula, o sea, no es un biocompuesto, un compuesto que se bioacumula, no es metabolizable, ¿ya? La acumulación, a medida que avanzamos en la cadena trófica, a los últimos niveles se va acumulando más y en los últimos niveles es en donde se puede ver el daño que les causa en este caso, a los niveles, ¿ya? En el caso de los primeros 3 niveles, prácticamente no hay ningún signo de que están intoxicados, ¿cachai? Solamente ocurre más arriba, porque arriba es donde se concentra más y ahí se van a ver los efectos adversos de este DTT o de lo que sea. Generalmente se habla del DTT en la prueba o del mercurio, por ejemplo, el plomo, metales pesados que también pueden ser tóxicos a grandes concentraciones. ¿Ya? El mercurio en el atún, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? Así que eso, terminamos súper antes, así que estoy muy feliz porque creo que vimos todo lo que yo quería que viéramos. Así que están... no vimos, hoy nos faltó genética la vez pasada, ¿no? Es que yo había asumido que nos había faltado solamente en la parte tú, María Valentina, estuviste en la clase de repaso, ¿no? Ya, voy a tener que hacer otra entonces. Voy a tener que hacer otra clase porque no preparé esa parte, ¿ya? ¿Y qué nos faltó? Oh, sorry, que yo quedé con la idea de que nos faltó solamente la parte de ecología, ¿ya? Lo que pasa es que la simbiosis en realidad es un concepto que está más o menos mal acuñado, ¿ya? Voy a revisar si tengo alguna clase de genética gratis o si está en el video, porque según yo lo vimos, pero si no lo vimos me disculpan y ahí lo voy a volver a revisar nuevamente, ¿ya? Así que ahí les aviso por interno, pero tranqui. En realidad la simbiosis que nosotros conocemos se conoce más como mutualismo, ¿ya? Esa es como la palabra correctamente utilizada, ¿ya? Así que eso. Entonces, muchas gracias por asistir. Ya hay cualquier duda que tengan por interno me la dicen. Recuerden que pueden acceder a estas clases grabadas. Está llegar y ver, así llegar y ver, pueden darse fin de semana para verlas, repasar cositas, etc. Así que eso, ¿ya? Y de verdad muchas gracias por la asistencia. Se vienen los repasos prácticos para que hagan ejercicio la próxima semana. Voy a estar subiendo yo el post más ratito o mañana durante el día, ¿ya? Así que eso, cuídense mucho y que estén muy bien, ¿ya? Chao. Cuídense, chao, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, gracias a Ah, profe, muchas ustedes. Nos gracias. vemos. Muy bien. Gracias, profe, chao.